Cordial saludo, soy Carlos Fernando Latorre Barragán, rector de la Universitaria Virtual Internacional, y quiero hacer la apertura de este 6º Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual, diciendo que una de las revoluciones más grandes del siglo pasado y lo que va corrido de este es indudablemente el explosivo desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, que nos permiten hoy contar con múltiples alternativas para la interacción entre personas y la interactividad para el intercambio de información. Internet, telefonía móvil, redes, computadores personales y portátiles, tablet y cuanto dispositivo, aditamento, apps o gadget existe hoy en el mercado para facilitarnos esa comunicación no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Esto naturalmente ha contribuido a que la educación virtual se esté potencializando y cada día se posicione como la mejor alternativa para las personas que, como las modernas, necesitan romper esa barrera del tiempo y del espacio físico, para que el conocimiento y la formación lleguen a donde se encuentran y acceder a ellos en el horario que más le convenga. Es decir, que con la educación virtual, la escuela, el colegio, la universidad van con el conocimiento y la formación al lugar donde el estudiante se encuentre y están disponibles para él 7 días a la semana, 24 horas al día, rompiendo igualmente con la tradición presencial de que el estudiante es quien debe trasladarse a la institución para formarse y educarse. Pero cuando hablamos de interacción, estamos hablando de una relación dialógica y recíproca que debe ser manifiesta en las mediaciones tecnológicas que se potencian con la educación virtual y que se evidencian en la relación comunicativa que se establece entre las personas. Aquí tenemos un primer punto de convergencia entre las TIC y el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en la educación virtual, porque la docencia como relación dialógica entre estudiantes y profesores es justamente eso, interacción para desarrollar, generar, compartir o profundizar en el conocimiento. Por otro lado, al hablar de interactividad, nos referimos a la capacidad que tienen las TIC para poder brindar al usuario igualdad de oportunidades de comunicación e interacción. De ahí que en la actualidad hay medios o tecnologías que tienen un mayor o menor grado de interactividad y que nosotros usamos o adoptamos dependiendo de nuestro propósito, nuestras necesidades u objetivos. En la educación virtual, esta interactividad debe evidenciarse en los recursos educativos, en las didácticas, en los métodos para enseñar y aprender, en las actividades pedagógicas y en la evaluación, entre otros muchos. Entonces, cuando hablamos de mediaciones tecnológicas en la educación virtual, no estamos hablando solamente de la necesidad de un recurso físico o tecnológico para presentar y distribuir la información, sino de un propósito común que enriquece el proceso comunicativo como un proceso social que se sustenta en la interacción dialógica de las diferentes dimensiones del ser humano: lo cognitivo, lo socioafectivo, lo axiológico, lo operativo y lo funcional. Aquí tenemos entonces otro punto de convergencia que nos proporciona la educación virtual, porque el propósito de la educación es la formación integral de las personas. ¿Y eso qué significa? El desarrollo de los seres humanos en todas sus dimensiones. Fijémonos entonces que el aspecto más importante que debemos considerar en la educación virtual es la responsabilidad social que subyace en ella, razón por la cual es necesario que su gestión se desarrolle en forma abierta y flexible, con amplia cobertura, calidad y pertinencia, haciendo cada vez más eficiente sus funciones y sus fines, así como los usos de la tecnología, que son cuáles: lo pedagógico, lo administrativo,
lo investigativo, lo de proyección social, con el fin de ofrecer alternativas de solución a las necesidades y a los retos del mundo moderno. Otro punto de coincidencia. De ahí que esta sexta versión del Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual, organizado por el Bachillerato Virtual y la Facultad de Posgrados y Educación Continuada de la Universidad La Gran Colombia, y que cuenta con el concurso de la Maestría en Educación de la Universidad Santo Tomás, la Universitaria Virtual Internacional, el Centro de Investigación Multidisciplinarias de la Universidad del Mar del Plata, la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo y la Fundación Juan N. Corpas, reflexionaremos sobre las condiciones que posibilitan la educación virtual en sus diferentes niveles, las competencias que deben ser promovidas y potenciadas por la educación virtual y cuál debe ser su impacto en la sociedad actual. Reflexionaremos también sobre las posibilidades y dificultades que afrontan las experiencias investigativas en educación virtual y qué herramientas permite la virtualidad a la hora de proponer y desarrollar proyectos investigativos. Y por último, miraremos, reflexionaremos y discutiremos si es posible compartir y emular prácticas educativas virtuales exitosas en realidades similares o dispares. Entonces, como vemos, abordamos el tema de la tecnología de la información y la comunicación en la educación y la educación virtual, preguntándonos en primera instancia qué uso le vamos a dar a la tecnología en el proceso de educación virtual. Y ese qué involucra el para qué y el cómo las vamos a utilizar. Y además de eso, ¿con qué? O sea, cuáles tecnologías de toda la gama de artefactos y sistemas que nos ofrece el mundo moderno son las que necesitamos. Todo esto inmerso en el contexto de la globalización y de las dinámicas de cambio que se están dando, no solo en la sociedad, sino también en las instituciones educativas. Es aquí donde se encuentra el verdadero desarrollo de la llamada sociedad del conocimiento, en la que el principal medio de producción ya no es la tierra, ni el dinero, ni el trabajo físico, sino el conocimiento incorporado a las diferentes actividades del hombre. Porque como sabemos, la globalización está íntimamente relacionada con la evolución del conocimiento en términos de función, de actores y de herramientas. Y en la educación se pasó de un poder basado en tener y difundir el conocimiento, donde su actor principal era el profesor o sabio, a un poder basado en la co-creación, aplicación y difusión cooperativa del conocimiento como parte del trabajo, y en el que los actores, que son los alumnos y los profesores, conforman grupos de red altamente competitivos e interconectados. ¿Gracias a qué? Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, y obviamente ahora gracias a la educación virtual. Lo anterior implica que las organizaciones, y de hecho las instituciones educativas, tienen que convertirse en organizaciones del conocimiento con estructuras flexibles, abiertas y dinámicas. Abandonar las rígidas jerarquías grupales con niveles bidimensionales de jefes y subalternos, el que ordena y el que obedece, el que enseña y el que aprende, etcétera, etcétera, etcétera. Para centrarnos en individuos que sean sintetizadores de oportunidades con roles multidimensionales, que promuevan alianzas estratégicas, que el liderazgo se dé por responsabilidades y el control se haga a través de flujos dinámicos de información y no por autoridad, generando de esta forma oportunidades basadas en el análisis, en la reflexión permanente del entorno. Y así, desde esta perspectiva, nuevamente, las tecnologías de la información y comunicación y la educación virtual tienen un gran potencial para contribuir al mejoramiento de la educación
y los procesos formativos. La educación ya no se puede entender como la enseñanza institucionalizada que tradicionalmente ha proporcionado el sistema educativo, sino que debe ser un proceso permanente de apropiación, construcción y confrontación de conocimientos que las personas van viviendo a lo largo de su vida mediante la interacción y la interactividad con diferentes contextos culturales y sociales, teniendo como principal herramienta las TIC para lograr que el estudiante alcance esa madurez cognitiva necesaria para formarlo en hábitos que lo hagan intelectualmente más autónomo y prepararlo, no para manejar la tecnología, porque ya la maneja, sino para una de las tareas esenciales en el futuro, que será desarrollar la capacidad de convertir esa materia prima, que es la información, en un producto, que es el conocimiento. Es aquí donde otra vez la educación virtual proyecta todas sus posibilidades y todo su inmenso potencial. En conclusión, estos fenómenos que he mencionado y otros muchos deben entonces inducirnos a una profunda reflexión sobre las posibilidades que ofrece la educación virtual, ya que plantean modificaciones de fondo y no es la tecnología, porque ésta sigue avanzando y desarrollándose por sí sola, sino en los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles de educación, porque tanto el papel del alumno como el del profesor están cambiando progresivamente. Si bien es claro que las tecnologías de información y comunicación favorecen la interacción, el trabajo en proyectos colaborativos, como lo hemos visto, también es cierto que se están modificando las relaciones de la clase y de los alumnos, y que estas relaciones van más allá de la simple transmisión de un conocimiento. Esto quiere decir que las TIC están transformando todas las organizaciones y todas las profesiones. Las organizaciones educativas y la profesión docente son por excelencia las que deben marcar la pauta, básicamente por tres razones. La primera de ellas, porque los alumnos en la actualidad tienen un mayor espectro de capacidades y motivaciones frente a las tecnologías. La segunda, porque la obsolescencia del conocimiento es más acelerado como resultado justamente de los rápidos cambios tecnológicos, lo que conlleva a una gran necesidad de formación y actualización continua del profesorado. ¿Qué es lo que nos da pie a la tercera característica? El surgimiento de nuevas competencias para el maestro moderno, como lo decía Williams desde 1998. Obtener y analizar y organizar información, comunicar ideas e información eficientemente, comunicarse asertivamente con otras personas, planificar y organizar actividades, trabajar en equipo, resolver problemas y obviamente manejar la tecnología. Todas estas razones permiten afirmar que la educación virtual es una necesidad y surge como una alternativa que debe ser priorizada por el sistema educativo para generar nuevos escenarios de innovación pedagógica que permitan la multimediación de los procesos de construcción, socialización y aplicación del conocimiento. Bienvenidos entonces a este 6º Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. Bienvenidos los ponentes, los conferencistas nacionales e internacionales, bienvenidos los participantes y los asistentes a estos 3 días y a los foros posteriores. Esperamos que los ejes temáticos que aquí se desarrollen sean de gran utilidad para el enriquecimiento y seguir proyectando y consolidando la educación virtual en todos los niveles. Muchas gracias y sean todos bienvenidos.